Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy les quería traer en nuestro podcast, por supuesto, un tópico que me parece bien importante, ¿verdad? Y es el de hacer las inspecciones de las propiedades. O sea, es tips a la hora de hacer las inspecciones de las propiedades. Cuando uno va a una propiedad, uno siempre tiene que estar de una manera vigilante, viendo las cosas que son importantes ver, ¿no? Puede ser una propiedad, este, unifamiliar, o sea, una propiedad pequeña, una casa, o puede ser una propiedad multifamiliar, o puede ser una propiedad comercial de otro tipo. Siempre hay que tener en cuenta estos detalles. Entonces, empezamos de una vez. Tenemos entonces, hay cosas que se pueden hacer online, ¿verdad? Previamente, antes de ir, inclusive por primera vez a visitar la propiedad, ¿verdad? Estas cosas son, vamos a decir, cuatro, seguramente hay más, pero las más importantes que se nos ocurren a nosotros decir en este momento son las siguientes. Hay que hacer un estudio online, ¿verdad? Que les puede decir a ustedes mucho de la propiedad. Ustedes simplemente van a buscar la propiedad, la dirección de la propiedad, ¿verdad? Es 123 en la calle José Antonio Páez, que queda en tal lugar, ¿verdad? Es simplemente buscar la dirección, poner la dirección en Google o poner la dirección en Internet y mucha de la información que ustedes van a necesitar ya va a estar ahí. Van a decir si está a la venta, si está en el mercado, si no está en el mercado. Van a decir cosas como que puede haber una hipoteca, una demanda. Todas esas cosas las van a encontrar online, en internet, nada más con poner la dirección de la propiedad. Después, otra de las cosas que es importante que ustedes ya pueden ir viendo desde sus casas, por supuesto todo con la ayuda de internet, es hacer o sea, digamos, pueden ustedes decir qué tan bueno es el local, qué tan bueno es la ubicación de esa propiedad en base a las cosas que tiene alrededor. Si ustedes saben, por ejemplo, que tiene alrededor mercados, que tiene alrededor restaurantes, que queda al lado de una avenida grande, todas esas cosas pueden ser muy buenas si es una propiedad, por ejemplo, multifamiliar. Ahora, si es una propiedad residencial, quizás tú no quieres estar o no quieres comprar, pues una propiedad de inversión que quede en la avenida principal y que quizás las cosas que estén alrededor quizás no sean las mejores. O sea, un mercado puede ser muy bueno si tú tienes, o un mercado, tiendas, cosas de estas, restaurantes, si tienes un multifamiliar, porque eso la gente le gusta, porque de esa manera no tienen que caminar mucho, simplemente caminando ya llegan fácilmente a este tipo de locales. Pero la gente que vive en propiedades residenciales, más bien prefieren estar un poco más lejos de este tipo de lugar. Por el ruido, por la gente que pueda visitar, por falta de estacionamiento después, por muchas cosas. Entonces siempre hay que hacer ese estudio del local antes de comprar una propiedad. Otra de las cosas, por supuesto, que podemos ir viendo es en base a la ciudad o al área donde estemos buscando esa propiedad, también tenemos que ver eh, cuáles son las tendencias del mercado. Nosotros que estamos, por ejemplo, en Houston, en Texas, en general las tendencias son a la alza. O sea, aquí los precios suben normalmente de todas las propiedades. ¿Por qué? Porque tenemos una base de mercado, ¿verdad? Muy estable. Y esa base del mercado, ¿en qué se mide? En que los impuestos son bajos, en que hay empleo, en que las escuelas son buenas, en muchas cosas. Por lo cual la gente se muda para acá constantemente porque quieren huir de lugares donde los impuestos son más altos, y donde las cosas son más caras, este, y aquí, digamos, ellos ven una vida mejor y por eso se quieren mudar para acá. Entonces esa base existe acá y
contrarresta bastante cuando hay épocas donde el mercado está tendiendo hacia la baja. Pero eso yo lo sé porque yo vivo acá. Si yo tuviera que comprar, por ejemplo, en Nueva York, en el estado de Nueva York, o en Mississippi, o en Alabama, o en Florida, o en California, la cosa cambiaría. Entonces, por eso es que hay que hacer el estudio de las tendencias del mercado para cada lugar. Luego, entonces, tenemos los documentos. En el caso de una propiedad unifamiliar, una propiedad residencial, esto tiende a ser más fácil. O sea, no hay tantos documentos que ustedes necesiten. Prácticamente todos los documentos que ustedes necesitan los va a tener el banco o se los va a pedir el banco, ¿verdad? O se los va a pedir el agente inmobiliario con el que estén trabajando. Cuando ustedes están buscando ya para invertir, comprar una propiedad más grande, una propiedad comercial, una propiedad multifamiliar, van a tener que pedir mucha más información y tienen que analizar mucha más información, porque ya ahí, en ese caso, ustedes, por ejemplo, no estarían buscando para vivir, estarían buscando para alquilar, para rentar, ¿verdad? Para rentárselo a otro, me refiero, no para ustedes. Entonces, de esa manera, ustedes tienen que saber y tienen que verificar, por ejemplo, que todos los contratos de alquiler sean verdaderos, que tengan una fecha de salida, que esa fecha de salida no haya pasado, que ya no, o sea, que no esté en el pasado, me refiero. Y si está en el pasado, entonces, ¿cuáles son las cosas que se han hecho para contrarrestar o para subirles el alquiler a las personas que están viviendo ahí? Hay que verificar que todos los números, pues, que afectan a los contratos que tienen sean reales. Puede ser contratos de electricidad, contratos del agua, contratos con la gente de la ciudad para recoger la basura. Todas esas cosas las tienen que verificar antes. Ese es el cuarto punto de las cosas que se pueden verificar online, o sea, antes de ir a la propiedad. Luego entonces nos metemos con la inspección física, que es la que vamos a hacer en persona nosotros, ¿verdad? Y ahí hay varios puntos también. Está la inspección física de cuando uno va y se mete en diferentes unidades. Si, por ejemplo, estamos hablando de multifamiliares, uno se mete en diferentes apartamentos para verificar ciertas cosas, para verificar la condición de los apartamentos desde un punto de vista estético, como puede ser la pintura o puede ser el piso, o sea, si tienen alfombra, por ejemplo, cuál es el estado de esa alfombra. Estas cosas se pueden ver de esa manera. Esas son cosas de maquillaje, son cosas estéticas, ¿verdad? Las cosas que son más importantes en realidad son las cosas que uno no ve a simple vista, que es cosas como, por ejemplo, que haya grietas en las paredes, que haya grietas en el piso, que uno vea indicios de que hay una gotera, por ejemplo, en el techo, cosas que indiquen que haya problemas que puedan significar bastantes miles de dólares, ¿verdad? Y esos son los sistemas más importantes que hay que verificar, son los sistemas de plomería, los sistemas de electricidad, los sistemas de aire acondicionado, los sistemas de plomería, no solo del agua que entra, sino del agua que sale también, eh, los techos y la fundación, ¿verdad? Donde está el edificio. Porque todas esas cosas, si hay algún problema, es un problema potencial de miles y miles de dólares. Esas son las cosas que hay que estar pendiente. No tienen por qué hacerlo necesariamente solos. Pueden llevarse a una persona que sea un contratista o varios contratistas de las cosas específicas. Este tipo de inspección ya se puede hacer, uno la puede hacer visualmente el primer día o los 2 días que uno vaya a ver la propiedad, informalmente, entre comillas. Uno siempre tiene que estar pendiente de todas las cosas que uno está viendo e ir tomando nota, ¿no? Y tomar fotos si uno puede también, por supuesto. Ya las cosas que son más inspecciones más formales, ahí es donde entonces le damos cabida a estos contratistas que ya les estoy diciendo. Ahí es que hay que decirlo ya de antemano, coordinarlo con la persona que está vendiendo la propiedad, coordinarlo con los contratistas que te vas a llevar para tratar de hacerlo todo en un solo día, en varias horas.
Porque en general a la persona que está vendiendo la propiedad no le gusta que usted estés ahí más de un día para hacer las inspecciones. ¿Ok? Entonces, esto es la inspección física. Luego, como les decía entonces, otro punto es consultar con profesionales, que ese era el punto, ¿verdad? Donde ya les estoy diciendo que ustedes, eso ya es inspecciones formales. Cuando un día se marca, se pone, digamos, la cita, digamos, formalmente con el vendedor, ustedes entonces hablan con personas, contratistas que son profesionales en cada una de estas áreas que les acabo de decir. La idea es entonces que ustedes tengan un reporte de cada una de esas cosas para tomar una decisión correcta y decirle al vendedor, mira, encontramos un problema con tres de los áreas, las unidades, tres de las unidades de aire acondicionado, o hay un problema en la salida de agua, en la plomería, en la salida del agua de cierta parte del edificio tal. Y eso vale, estimamos que vale $30,000, $20,000, $5,000. Entonces, esa es la cosa. Hay que tener esos reportes porque eso después se utiliza como negociación. ¿Ok? Luego entonces hay que evaluar el potencial también. Aprender a evaluar el potencial en base a las propiedades parecidas que estén en el área, propiedades que hayan sido remodeladas en el área, ¿verdad? Si con nosotros comparamos, por ejemplo, una propiedad de 1960, construida en 1960, y hay otra propiedad que fue construida en el 2020, este tipo de propiedad, las dos no son comparables entre sí, porque una, por supuesto, va a estar, primero que nada, construida bajo las reglas de construcción de ese momento y no las de 1960. Va a estar más, va a ser más moderna, quizás los techos son más altos, quizás son más amplios, quizás todo lo que es la parte de aire acondicionado ya está empotrada, porque quizás en 1960 no se utilizaba eso. Entonces, hay muchas diferencias. Entonces, no pueden ser propiedades que se puedan comparar entre sí. Ahora, si tú tienes que cerca de esa área hay otra propiedad que fue construida también en 1960 o por esas fechas y la reformaron, entonces esa se puede utilizar como una manera de comparar con lo que tú podrías hacer. O sea, tienes que también ver el potencial, la visión que tú podrías tener en tu propiedad, en la propiedad que tú estarías comprando. Ese es otro de los puntos. Otro de los puntos entonces es, hay que saber ya desde el punto de vista legal, hasta dónde llega la propiedad, ¿verdad? Lo que afecta el tipo de zonificación y de urbanismo que afecta a esa propiedad. Hay propiedades, por ejemplo, que son construidas en lugares que son netamente comerciales, y tú podrías tener quizás una tiendita dentro de la propiedad, o hay otros que dicen que no. Puedes tener restricciones, por ejemplo, para estacionamientos. Puedes tener diferentes tipos de restricciones legales de construcción, de habitabilidad, según la localidad. Entonces, todas esas cosas las tienes que saber. No las tienes que saber tú necesariamente en persona, pero tienes que saber que las tienes que buscar, por lo menos, con las personas pertinentes, con gente que sean expertos en esta parte. Esa es la idea. ¿Ok? Y luego, por último, entonces hay que estar organizados. Todas esas cosas que les acabo de decir, no pareciera, pero hace mucha información, crea mucha información. Entonces les pido por favor que tengan eso en mente a la hora de que vayan a ver una propiedad, saquen las fotos y digan, bueno, hagan una carpeta en su, por ejemplo, en su computadora. Esta es la propiedad 123 de la calle José Antonio Páez. Estas son las fotos de tal día. Esta es la inspección que hicimos nosotros. Esto fue lo otro, esto fue lo que vimos en internet, esto fue lo que vimos nosotros, las cosas que están alrededor. Todas esas cosas que les acabo de decir que tienen que ver con la inspección de la propiedad, todas esas cosas deberían estar guardadas en esa carpeta, ya sea virtual o sea física, porque hay casos también que les van a dar cosas, papeles y todas esas cosas, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener ese orden, porque de esa manera pueden siempre referir, ¿no? Y volver otra vez a sacar información que ya se les haya olvidado o que la quieran verificar.
Entonces, bueno, esos son los puntos que les quería hablar hoy con respecto a los tips que vamos a tener o que vamos a usar a la hora de hacer inspecciones de propiedades para inversión. Espero que les haya servido. Por supuesto, eh, si tienen alguna duda, pues contáctense conmigo. Si esto lo están escuchando como podcast, buenísimo. Suscríbanse. Si lo están viendo en mi canal de YouTube, también suscríbanse, denle like, que eso es la idea, para que nosotros crezcamos entonces también con ustedes. Nos vemos entonces en la próxima y que sigamos aprendiendo.